tal amigos de perlasclinicas.com, el sitio web del conocimiento clínicamente significativo? Vamos a compartir con ustedes en este momento el enfoque del paciente con disnea. La disnea se define como una sensación subjetiva, desagradable, de falta de aire. Y tiene relación a el estado en el cual el paciente no alcanza a suplir de forma adecuada las demandas de oxígeno para las tareas de la vida cotidiana o incluso otras actividades de la vida que exigen un poco más de esfuerzo. Y tiene que ver con una disminución en la capacidad de el oxígeno llegar a los tejidos que está impuesto a una demanda más alta del mismo. Podemos hablar de distintas causas de disnea. Las que se originan propiamente de las vías aéreas, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las originadas propiamente de la pared torácica, como anomalías tales como cifoescoliosis, fracturas costales, algunas otras como el derrame pleural e incluso la debilidad de músculos respiratorios. Tenemos otro grupo muy importante de disnea que son las originadas del parénquima pulmonar, como la infección pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial y la toxicidad propiamente dicha del pulmón. Tenemos también un grupo de disnea muy importante de origen cardiovascular, desde el compromiso miocárdico, la circulación pulmonar y el pericardio, y finalmente unas causas misceláneas tales como la anemia, el sedentarismo o la obesidad. La New York Association clasifica la disnea en 4 grados dependiendo el tipo de esfuerzo y la aparición de la disnea. En la clasificación grado 1, la disnea aparecerá con grandes esfuerzos o con esfuerzos mayores que los habituales. En el grado 2, esfuerzos moderados o habituales como caminar o subir un piso de las escaleras puede provocar disnea. En un tercer grado, la disnea con esfuerzos leves o menores de los habituales como vestirse y comer. Y finalmente el grado 4 o la disnea que aparece en el reposo. 4 preguntas son claves en la anamnesis del paciente con disnea. La primera pregunta tiene que ver con el tiempo de evolución de la disnea. No es lo mismo una disnea que aparece de forma aguda, como el caso de la embolia pulmonar, a una disnea que tiene una instauración crónica, como la originada por la falla cardíaca o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En segundo término, es fundamental preguntar si el inicio fue gradual o súbito. Esta segunda pregunta se parece mucho a la primera, pero en esta tratamos de precisar si la disnea empezó bruscamente o si fue comenzando de una forma insidiosa. La manifestación típica de la embolia pulmonar es un paciente que empieza con una disnea de forma brusca. Sin embargo, también en el asma o incluso en la disnea de origen alérgico puede existir una disnea de inicio súbito. En tercer lugar, es importante precisar qué desencadena la disnea. Y en esto es muy importante preguntar por las variantes de la disnea que tienen que ver con los cambios de posición. Por ejemplo, la ortopnea, que es con el paciente acostado totalmente, que es un síntoma altamente específico de la falla ventricular izquierda. También podemos averiguar si el paciente tiene platipnea o una disnea evocada en decúbito lateral, sea izquierdo o sea derecho, que se ve comúnmente en los pacientes con derrames pleurales o en mixomas auriculares gigantes. La platipnea, que es la disnea en posición de pies, que es característica de los pacientes con debilidad muscular muy intensa o en los pacientes con cirrosis que tienen hipertensión portosistémica. En estos pacientes podemos ver un fenómeno que se llama la ortodesoxia y es que el paciente al ponerse de pie puede sufrir una desaturación o una intensificación en la hipoxemia. Finalmente, la disnea paroxística nocturna,
que es el relato típico del paciente con falla cardíaca que se levanta a mitad de la noche por sed de aire. La cuarta pregunta es los síntomas que acompañan a esta manifestación clínica, y estos síntomas acompañantes van a ayudarnos a dilucidar qué origen tiene la disnea, si la disnea tiene un origen pulmonar o si la disnea tiene un origen cardíaco. La tos, por ejemplo, es típicamente pulmonar, excepcionalmente se puede encontrar en la falla cardíaca. La expectoración es una manifestación típicamente pulmonar. La hemoptisis nos puede hablar de una disnea de origen cardiovascular también, o de origen pulmonar. Y el dolor torácico como síntoma acompañante está muy frecuentemente asociado al paciente que tiene un origen cardiovascular. En la siguiente tabla podemos encontrar algunos detalles del examen físico que junto a la disnea apoyan un diagnóstico específico. Tal es el caso de la palidez, por ejemplo, que es propio de la anemia. Los síntomas y signos de falla cardíaca izquierda como los edemas, la distensión yugular, un ruido como el S3 o el S4, los crépitos. Sintomatología sistémica, que nos habla de la neumonía. Sibilancias y una disnea típicamente nocturna en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hallazgos al examen físico como la matidez y la hipoventilación pulmonar son propios del derrame pleural, de la telectasia y las masas. Cuando hay hiperresonancia e hipoventilación en neumotórax. Cuando tenemos sibilancias localizadas o estridor, por ejemplo, una obstrucción por cuerpo extraño. Los pacientes que además de hablar de disnea acusan debilidad muscular, un síndrome de Guillain-Barré. O miopatías. La hiporreflexia muy comúnmente acompaña al síndrome de Guillain-Barré. Recordar que estos grupos de pacientes tienen alteración motoras más no de la sensibilidad. Y por último, cuando un paciente disneico nos refiere hemoptisis, hemos de pensar en la hemorragia pulmonar, en tuberculosis, en neoplasias y finalmente en bronquiectasis. Finalmente, proponemos un algoritmo diagnóstico que aparece recomendado en Harrison en la edición 19 y que tiene una adaptación hecha por nosotros. Básicamente, en el paciente disneico hemos de hacer una anamnesis con las preguntas anteriormente explicadas y un examen físico dirigido, y de aquí se desprenden 5 aspectos. En primer lugar, la apariencia general. El paciente es capaz de emitir frases completas, tiene uso de músculos accesorios, qué apariencia y qué color tienen. Los pacientes incapaces de completar frases completas son pacientes con una disnea muy seria. Un paciente disneico y cianótico tiene una condición muy seria y antes de interrogarle, pues usted debe ponerle oxígeno, es lo primero que tendremos que hacer. En segundo lugar, los signos vitales. La presencia de taquipnea, la presencia del pulso paradójico, que tiene que ver con la caída acentuada de la presión arterial en más de 10 milímetros de mercurio con una inspiración profunda. Es un signo vital muy difícil de encontrar específicamente, es un signo clínico muy difícil de encontrar. Y la hipoxemia. Finalmente nos vamos al tórax, tratando de auscultar sibilancias, crépitos, roncos, hipoventilación e hiperinsuflación, que a su vez hablan de distintos diagnósticos diferenciales. Buscamos en el aspecto cardiovascular signos de congestión como la distensión yugular, buscamos desplazamiento del punto de máximo impulso, que nos habla de una falla cardíaca izquierda, la presencia de galope y de soplo, y finalmente buscamos signos de edemas. Para este punto debemos tener claro un diagnóstico clínico. Teniendo un diagnóstico clínico más o menos claro, hemos de realizar una radiografía de tórax, donde vamos a buscar específicamente el tamaño de la silueta cardíaca, si hay signos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la hiperinflación, buscar en el parénquima opacidades alveolares o intersticiales, confirmar que no haya derrame pleural y ver signos de congestión vascular. Como pueden ustedes ver allí en su gráfico, muchos de estos signos de la radiografía nos van a orientar en relación a la explicación de la disnea. De esta radiografía y de estas
de estos signos clínicos y síntomas interrogados se desprenden 3 escenarios que van a determinar qué tipo de exámenes hemos de pedir para confirmar la causa de la disnea. Si sospechamos una falla cardíaca de bajo gasto, es decir, en un paciente congestivo y con frialdad distal, dado por un llenado capilar prolongado, debemos considerar una enfermedad coronaria o una enfermedad vascular pulmonar. Estos pacientes se benefician de un electrocardiograma, de una ecocardiografía, de una troponina si consideramos un síndrome coronario agudo y de un péptido natriurético cerebral que nos va a aclarar si la disnea es de origen cardiovascular o pulmonar. En el siguiente escenario, si consideramos que la disnea es de origen pulmonar, hemos de realizar unos gases arteriales, unas pruebas de función pulmonar y si pensamos que el parénquima pulmonar específicamente está afectado, una tomografía de alta resolución. Si consideramos una tromboembolia pulmonar, un dímero D y una angiotomografía de tórax según corresponda. Y finalmente, si su paciente con disnea no tiene signos congestivos y tiene un llenado capilar normal, posiblemente tenga una causa sistémica y haya que considerar una anemia que se confirmará con un hemograma. Habrá que solicitar una función tiroidea, una función renal e incluso una función hepática, incluyendo una albúmina sérica. Estos 3 grupos de exámenes que ustedes observan no son mutuamente excluyentes de ninguna condición, es decir, un paciente con una sospecha de falla respiratoria de origen pulmonar posiblemente se beneficie de un electrocardiograma o de una ecocardiografía para ver si tiene falla ventricular derecha. O un paciente así no tenga origen pulmonar, que no tenga signos congestivos, podrá necesitar también el electrocardiograma. Simplemente es importante tener claro que cuando tenemos un paciente con disnea, rápidamente debemos clasificar si es una disnea de origen cardiovascular, si es una disnea de origen pulmonar o en casos muy excepcionales, si la disnea no tiene ninguno de esos 2 orígenes. perlasclínicas.com, un conocimiento clínicamente significativo.